única para ustedes, porque realmente es muy importante que ustedes sepan lo que están pidiendo, ¿sí? La doctora Rosana Silva va a ser la encargada de dar esta magnífica clase. Te escuchamos, doctora. Bueno, muy buenos días a todos. Hoy vamos a dar la clase de técnicas y procedimientos en bioquímica médica. Y así como dijo la doctora Mirta, es sumamente importante que ustedes conozcan las técnicas de laboratorio, por más que no van a ser ustedes los que van a procesar las determinaciones, pero sí los que van a hacer los pedidos. Entonces, es sumamente importante conocer las características de las pruebas y según su especialidad, estar siempre actualizados con relación a las nuevas determinaciones, las nuevas tecnologías que van apareciendo. Para conocer una técnica analítica es necesario que podamos diferenciar eh, un vocablo que se Doctora, suele... ¿puede ocultar Sí, ese ocultar? Sale en la ahí está, pantalla. ahí está. Ahí. Ok, gracias. Algunas palabras que se suelen confundir a veces, ¿verdad? Y tenemos que la sensibilidad analítica es la cantidad más pequeña de una sustancia que un método puede detectar. Entonces podemos tener distintas sensibilidades para una misma prueba, ¿sí? O sea, por ejemplo, si vamos a detectar proteína C reactiva como proteína de fase aguda en un proceso inflamatorio, la sensibilidad es de 6 miligramos por litro. En cambio, si vamos a detectar la proteína C reactiva, que es la misma sustancia, pero como un marcador pronóstico de riesgo cardiovascular, la sensibilidad es mucho menor, es de 0,2 miligramos por litro. ¿Sí? Entonces, es súper importante entender eso. La sensibilidad analítica, entonces, es la cantidad más pequeña de la sustancia que el método es capaz de detectar. Y la especificidad analítica mide la capacidad de este método para poder distinguir entre lo que estamos analizando y otras sustancias que pueden producir interferencias. Y entonces, estas dos características dependen del método que se está usando para una misma prueba. En cambio, si hablamos de la prueba en sí con relación a una enfermedad o a una patología, hablamos de sensibilidad diagnóstica y especificidad diagnóstica. Entonces, la sensibilidad mide la incidencia de resultados positivos en pacientes que sí padecen la enfermedad y la especificidad mide la frecuencia de resultados negativos en personas que no padecen la enfermedad. La sensibilidad diagnóstica siempre está relacionada con los enfermos y la especificidad diagnóstica está relacionada con los sanos. Entonces, cuando hacemos una prueba diagnóstica, tenemos las posibilidades de que un resultado positivo corresponda a un paciente enfermo, lo cual es un verdadero positivo, y puede corresponder también a un paciente sano, lo que constituyen los falsos positivos. Y un resultado negativo en una prueba puede corresponder a un paciente enfermo, entonces es un falso negativo, y también a un paciente sano, lo que corresponde a un verdadero negativo. O sea que siempre la sensibilidad y especificidad están una al lado de la otra y no se pueden evaluar de manera aislada. Entonces, en un mundo ideal, sería este de acá, nosotros tendríamos valores en personas sanas, un valor de corte bien definido y luego valores en personas enfermas. Entonces sería muy fácil decir que por encima de este valor la persona está enferma y por debajo de este valor la persona está sana. Lastimosamente, no existen pruebas ideales. Las pruebas reales lo que demuestran es que los valores están superpuestos en una región. Entonces tenemos un valor de corte, tenemos los valores en personas sanas y los valores en personas enfermas y tenemos la región donde estos valores se superponen, ¿sí? Entonces van a ver,
personas sanas que tienen valores de enfermos y personas enfermas que tienen valores de personas sanas, ¿sí? Entonces, por definición, luego el valor de referencia corresponde al 95% de una población de individuos sanos. Entonces, por definición, tenemos 5% de las personas van a tener otros valores, o sea, valores que no corresponden a su estado real. Entonces corresponde al médico tener ese criterio para interpretar los resultados del laboratorio. ¿Qué pasa si nosotros movemos los intervalos de referencia? Fíjense que acá está el intervalo de referencia para los valores sanos. Y dentro de este intervalo de referencia vamos a tener valores de personas enfermas que son los falsos negativos, ¿sí? Acuérdense que este intervalo de referencia es arbitrario, según estudios en poblaciones. Entonces, si nosotros movemos el intervalo de referencia hacia la derecha, intentando tener más especificidad, vamos a tener una alta especificidad. ¿Por qué? Porque todos los pacientes sanos van a estar dentro del rango. O sea, yo voy a poder diferenciar bien todos los sanos. Pero ¿qué va a pasar? Va a haber una porción de pacientes enfermos que van a entrar dentro del rango de referencia y no les voy a poder detectar. Lo mismo ocurre si muevo el intervalo de referencia hacia la izquierda, intentando tener alta sensibilidad. Al tener alta sensibilidad, yo puedo detectar todos los pacientes que están enfermos, ¿sí? Desde el nivel más bajo. Pero toda esta porción de personas acá, todos estos valores van a salir fuera de rango siendo que son personas sanas, ¿sí? Van a ser falsos positivos. Ahora entrando ya directamente a las técnicas, existen muchísimas técnicas de laboratorio. Se basan, o sea, se clasifican principalmente en técnicas de separación, inmunoensayos, las técnicas espectrométricas y las técnicas de biología molecular. Vamos a ver la base de algunas de ellas y pueden haber muchas, pero muchísimas variantes y cada vez aparecen más. Entonces lo importante es conocer la base para poder después conocer las otras variantes. Entre las técnicas espectrométricas, la técnica más sencilla, que es con el espectrofotómetro y la lectura de absorbancia basada en la ley de Beer, nosotros ya vimos en una de las primeras clases. Entonces no vamos a ahondar en esa parte. Entre las técnicas de separación, las que vamos a ver son la electroforesis y la cromatografía. Y entre la electroforesis en acetato de celulosa. Y la cromatografía en columna y la de intercambio iónico. Entonces, en la electroforesis, lo que queremos hacer es separar partículas cargadas mediante su velocidad de migración. Entonces, se usa muchísimo para separar compuestos con carga neta. Y lo que nosotros ya vimos en la clase de proteínas es la separación de las proteínas por medio de esta técnica, ¿verdad? Es una técnica sencilla, es rápida y requiere pequeñas cantidades de muestra. Para las proteínas utilizamos un pH de 8,6 para asegurar que todas tengan carga negativa y la muestra se aplica en el extremo de la tira que está cercano al polo negativo para que ellas migren hacia el polo positivo. Y luego se hace una cuantificación por densitometría. Entonces tenemos acá las cubetas de electroforesis, tenemos el buffer y tenemos las tiras, ¿sí? Y acá se hace la siembra de la muestra, ¿sí? Cercano al polo negativo, y lo que va a ocurrir es el avance de las proteínas hacia el polo positivo. Una vez que se termina la corrida electroforética, se hace una detección por tinción, ¿sí? Y quedan las tiras así teñidas y eso
se cuantifica por densitometría obteniéndose los gráficos del proteinograma que ya conocemos. Entonces utilizamos para la separación de proteínas del suero o la orina el análisis de las lipoproteínas, como vimos también en la clase pasada, y análisis de isoenzimas como la CK-LDH, hemoglobina y el LSR. La otra técnica de separación es la cromatografía. En este caso es un proceso físico y las moléculas de una muestra, o sea, los componentes de una mezcla se van a separar de acuerdo a su afinidad por la fase móvil o la fase estacionaria. Entonces, en la fase móvil podemos tener líquido o gas y en la fase estacionaria un sólido o un líquido. En la cromatografía en columna, la fase estacionaria está dispuesta en una columna y las moléculas de una mezcla se van a ir separando de acuerdo a la afinidad que tengan por esa fase estacionaria. Acá, mirando un ejemplo, tenemos la matriz, que es la columna con la fase estacionaria. Entonces lo que hacemos es aplicar la muestra, que es una mezcla de sustancias, y aplicamos un solvente. Entonces, a medida que va fluyendo el solvente a través de la columna, se va a ir separando la mezcla en sus componentes de acuerdo a la afinidad que tengan por fase móvil o fase estacionaria. Entonces, lo que va a ocurrir acá, la porción verde es la que tiene más afinidad por la fase estacionaria, tiene más afinidad por la columna, entonces queda retenida por la columna. Y la rojita tiene más afinidad por el solvente, entonces va fluyendo a través de la columna. Entonces, si ponemos un tubo, podemos recolectar esta primera parte, que es la parte que tenía afinidad por el solvente. Y luego, para poder obtener el componente que está pegado a la fase estacionaria, hacemos un cambio de pH o de solvente y podemos recolectar en otro tubo la otra porción. Entonces, de una mezcla de proteínas, tenemos proteínas separadas. Una variante de la cromatografía en columna es la que es de intercambio iónico. En este caso, la separación se va a basar en la carga iónica. Entonces, la diferencia es que en la fase estacionaria tiene una matriz con carga. Entonces, tenemos, por ejemplo, si la matriz tiene una carga positiva, lo que va a ocurrir es que al colocar una mezcla de sustancias, las sustancias con carga negativa van a ser atraídas por la matriz con carga positiva y estas van a ser retenidas. En cambio, las moléculas con carga positiva van a sufrir una repulsión por la matriz y van a eluir primero. Entonces, para poder después separar estas moléculas que están pegadas con carga negativa, cambiamos el pH del solvente y vamos a invertir la carga. Una aplicación clínica interesante es la determinación de la hemoglobina glicada por cromatografía de intercambio iónico. Cuando ocurre una glicación de la hemoglobina, lo que pasa es que hay una reacción de condensación entre el aldehído de la glucosa y el amino terminal de la cadena beta de la hemoglobina. Entonces, lo que pasa es que al tener su grupo amino sustituido por glucosa, la hemoglobina glicada, que es la HbA1c, tiene una carga positiva menor que la hemoglobina A no glicada. Entonces, esa característica hace que sea menos retenida en una matriz con carga negativa. Sabemos que la hemoglobina glicada se utiliza para el control y seguimiento de pacientes diabéticos. Entonces, acá tenemos que la matriz tiene carga negativa y
las moléculas que tienen mayor carga positiva, las celestitas tienen dos signos más, entonces van a quedar más retenidas por la matriz negativa. En cambio, la monoína helicada, que es menos positiva, va a eluir primero, porque es menos retenida por la matriz con carga negativa. Ahí terminamos la parte de las técnicas de separación y ahora vamos a pasar a un grupo muy grande de técnicas que se llaman inmunoensayo o inmunoanálisis. En todas estas técnicas, lo que se utiliza es la capacidad de un antígeno de unirse a un anticuerpo. Entonces, se aprovechó esta especificidad que hay entre antígenos y anticuerpos para utilizar indicadores o trazadores, o sea, una manera que nosotros podamos detectar esa unión antígeno-anticuerpo, y así se desarrollaron muchas técnicas de inmunoanálisis o inmunoensayos. Entonces, los antígenos y los anticuerpos tienen una alta especificidad. Sabemos que el anticuerpo tiene unas regiones hipervariables que hacen que se adecuen o se unan de forma muy específica a su antígeno. Los tipos de anticuerpos que podemos tener son dos, los monoclonales y los policlonales. Esto explico a efectos de entender eh, cómo se producen los reactivos para hacer las detecciones de los analitos. Entonces, los policlonales son una mezcla heterogénea de anticuerpos que generalmente son producidos por diferentes clones de células B en el cuerpo. Entonces, pueden reconocer y unirse a muchos epítopos diferentes de un solo antígeno. Entonces, acá tenemos tenemos un antígeno y tenemos los distintos determinantes antigénicos así en diferentes colores. Entonces los anticuerpos policlonales, como son resultado de diferentes clones de células, pueden reconocer diferentes determinantes antigénicos de un mismo antígeno. En cambio, los anticuerpos monoclonales son generados por células B idénticas, y eso hace que pueda reconocer solamente un epítopo de un antígeno, o sea, un solo determinante antigénico. En este caso, tenemos solamente al celestito, le reconoce el anticuerpo monoclonal. La mayoría de los reactivos que utilizamos en detecciones bioquímicas son de anticuerpos monoclonales. El analito es todo lo que se mide en una prueba de laboratorio. Y en un inmunoensayo, el analito puede ser tanto un anticuerpo como un antígeno. Eso significa que yo puedo medir en un inmunoensayo, puedo medir en sangre un antígeno, y para eso en mi reactivo voy a tener anticuerpos, o si quiero medir anticuerpos, puedo tener antígenos en el reactivo. Entonces, ¿para qué me sirven las técnicas de inmunoensayo o qué puedo medir con estas técnicas? Puedo medir sustancias que están presentes en el cuerpo naturalmente, como las hormonas de todo tipo, ¿verdad? También algunas sustancias que no están presentes, pero se producen en condiciones especiales, como en el caso de los marcadores tumorales que utilizamos en el control del tratamiento del cáncer. Y también para evaluar sustancias que naturalmente no están en el organismo, como las drogas terapéuticas o las drogas de abuso. Entonces, como dije, la base es la formación del complejo antígeno-anticuerpo, y la diferencia entre las distintas técnicas va a estar dada por la manera en que visualizamos este complejo. Entonces, para eso utilizamos una señal o un marcador. ¿Sí? Esta señal puede ser una enzima que al agregarle el sustrato cambie de color la solución. Puede ser una sustancia que reaccione y haga y cuyo producto emita luz, o puede ser una sustancia que de por sí sola, por el hecho de estar, emita fluorescencia.
fluorescencia. Entonces, las diferencias principales van a estar en las señales y en la manera como se da la formación de este complejo antígeno-anticuerpo, pero la base de todos los inmunoensayos es la misma. Podemos tener, si en el suero del paciente tenemos un antígeno, en el reactivo vamos a tener un anticuerpo que va a estar marcado. Entonces, al producirse la unión antígeno-anticuerpo marcado, yo puedo ser capaz de detectar esta señal que se va a dar solamente si se forma el complejo. También puede ocurrir que haya competencia de unión, o sea que tengo un anticuerpo en el reactivo y también tengo un antígeno marcado en el reactivo y yo quiero medir el mismo antígeno pero en sangre del paciente. Entonces lo que va a ocurrir en el tubo es la competencia entre el antígeno de la muestra y el antígeno marcado, ¿sí? Entonces, cuanto mayor señal yo pueda detectar en este caso, significa que hay menor cantidad de antígeno presente en la muestra. Entonces, esta es un inmunoensayo competitivo. Vamos a ver, como les dije, unos cuantos inmunoensayos son los que más se utilizan comúnmente, pero hay muchas variaciones. Empezamos con el ELISA, que es el análisis inmunosorbente con enzima ligada, haciendo la aclaración que es una técnica de laboratorio que se utiliza para muchas determinaciones, porque mucha gente cree que el ELISA es solamente para HIV y sí corresponde un análisis muy importante, una técnica muy importante utilizada para el HIV, pero se utiliza también para muchas otras sustancias. La característica del ELISA es que en esta prueba los componentes de la reacción se absorben, o sea, quiere decir que quedan pegados a una superficie de forma inespecífica y a partir de ahí se hace la determinación. Entonces tenemos primero un pocillito que es muy pequeño, de más o menos 1 centímetro de alto, y donde van a estar fijados los anticuerpos. Entonces esto está fijado, esto ya viene en el reactivo. Y el antígeno de la muestra, al ser específico, se va a unir a este anticuerpo formando el complejo antígeno-anticuerpo. Entonces, si yo en mi reactivo utilizo un segundo anticuerpo, se va a unir también a este complejo. Pero la característica es que este segundo anticuerpo, que se le denomina anticuerpo conjugado, tiene pegada la enzima. Y entonces, si nosotros pipeteamos el sustrato va a ser convertido por la enzima a un producto y este producto coloreado yo voy a poder detectar. Existen varios tipos de ELISA y vamos a clasificar en dos tipos que son el competitivo o el no competitivo. En el caso del competitivo, fíjense que acá tenemos el antígeno que está pegado al pocillito y tenemos un anticuerpo de captura. Y el antígeno que queremos detectar es idéntico al que tenemos pegado al pocillito, ¿sí? Al que viene con el reactivo. Esto está en el reactivo y esto está en la muestra del paciente. Entonces lo que va a ocurrir es una competencia entre unión del antígeno del suero del paciente con el anticuerpo de captura o los que están pegados al pocillito, ¿sí? Y entre un paso y otro se hacen distintos lavados, o sea, varios lavados. Y al agregar un segundo anticuerpo que tiene una enzima, este se va a unir a todo lo que esté pegado al pocillito. Y al agregar un sustrato, este va a producir color. ¿Sí? Entonces, cuanto mayor la emisión de color, o sea, cuanto mayor cantidad de complejo se forma, significa que es menor
la cantidad de antígeno en principio en la muestra. Porque si hay gran cantidad de este antígeno, este es el que va a ganar y se va a unir al anticuerpo. Entonces, poco anticuerpo se va a unir al antígeno del pocillito. Siempre que veamos la palabra competitivo, significa que la señal es inversamente proporcional a lo que estamos buscando. El ELISA sándwich no competitivo para detección de anticuerpo. Entonces, como nosotros queremos detectar anticuerpo, vamos a tener en el pocillito pegado el antígeno. ¿Sí? Vamos a hacer una comparación entre una muestra positiva y una muestra negativa. Entonces, se pone en contacto con la muestra del paciente. Estos anticuerpos que están acá ya corresponden al suero del paciente, que llevan un tiempo de incubación. Cuando existe el anticuerpo específico para el antígeno que estamos buscando, este anticuerpo se va a pegar, se va a unir de forma específica con el antígeno. En el caso de la muestra negativa, no existe el anticuerpo específico y queda libre. Entonces, acá, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Que se hace un lavado y un lavado que es sumamente importante en la técnica de ELISA que sea correctamente hecho, ¿sí? Entonces acá al realizar el lavado se elimina todo lo que no esté unido al pocillo. Entonces queda acá pegado el anticuerpo específico y acá queda libre. Fue eliminado todo lo que no estaba unido al pocillito. Entonces ahí agregamos un segundo anticuerpo que es antiinmunoglobulina y este segundo anticuerpo que se le denomina anticuerpo detector es el que tiene la enzima, ¿sí? En este caso, este anticuerpo detector, como es una antiinmunoglobulina, no encuentra ninguna inmunoglobulina a cual unirse y queda en solución. Y en el siguiente paso, que es el lavado, estos anticuerpos son eliminados. Y en cambio acá quedan pegados al complejo antígeno-anticuerpo. Y por último, al agregar el sustrato de esta enzima, el sustrato se convierte en un producto coloreado que se puede detectar. En cambio acá, como no encontró nada, ninguna enzima, el sustrato queda incoloro o del mismo color del principio. Entonces así se puede hacer la diferenciación entre una muestra positiva y una negativa. Cabe destacar que los pasos para hacer el ELISA son, son largos. O sea, esta primera incubación, dependiendo de qué es lo que queremos detectar, generalmente dura como mínimo 15 minutos. Puede durar 15 minutos, media hora o incluso más. Después se tienen que hacer los lavados y luego se tienen que hacer las segundas incubaciones con los anticuerpos. Y eso dura otra vez un tiempo. Entonces, como mínimo, vamos a tener una reacción en 1 hora y media, más o menos, una reacción completa. Entonces, no es una técnica que se pueda utilizar en una urgencia, por ejemplo. Se tiene que utilizar en evaluaciones así más profundas y más tranquilas. Un segundo tipo de ELISA es el ELISA sándwich no competitivo para detección de antígeno. En este caso, como queremos detectar antígeno, lo que usamos en el pocillo es anticuerpo, un anticuerpo primario que es capaz de capturar al antígeno que queremos medir. Entonces vamos a hacer nuevamente la comparación entre una muestra positiva y una muestra negativa. Al agregar el suero del paciente y luego de la incubación, lo que va a ocurrir es que el antígeno que estamos buscando en el suero se une al anticuerpo que está en el pocillito del ELISA.
Luego se hace un lavado y todo lo que no está unido se elimina. Después agregamos un segundo anticuerpo que tiene la enzima conjugada y entonces en este caso se forma este complejo sándwich, anticuerpo, antígeno, anticuerpo. Y en este caso no tiene dónde unirse este segundo anticuerpo y se elimina acá con el lavado. Con el lavado se elimina todo lo que esté en solución y no esté unido al pocillito. Luego, entonces, al agregar el sustrato se convierte por medio de la enzima en el producto coloreado. Entonces, acá vamos a tener color en la muestra positiva y en la muestra negativa no va a haber una conversión de color. O sea, si era incoloro, se queda incoloro. Esto para que vean nada más cómo es el tamaño. Los ELISA vienen en placa así generalmente para 100 pacientes. Cada uno corresponde a un paciente. ¿Sí? Acá para que vean lo chiquititas que son los pocillitos. Estas plaquitas se pueden separar así en tiras y siempre se tienen que hacer los controles con cada procesamiento. ¿Y cómo podemos hacer la lectura? La lectura se hace por un espectrofotómetro que es especial para las plaquitas de ELISA. Entonces, la única diferencia con el espectrofotómetro que ya conocemos es que la incidencia de la luz va a ser así, perdón, va a ser vertical, ¿sí? Y no horizontal como en el otro. Las ventajas que tenemos de esta prueba, que es fácilmente cuantificable porque estos espectrofotómetros no son caros. Entonces es fácilmente detectable por espectrofotometría. Los reactivos también tienen una vida media relativamente larga. El costo no es elevado, por eso es una técnica ideal para los laboratorios más pequeños que no pueden tener equipos automatizados y también son fácilmente automatizables. ¿Cuáles son las aplicaciones? Tanto el ELISA como los siguientes inmunoensayos, la mayoría sirven para medir marcadores tumorales como el CEA, la alfa-fetoproteína. También podemos medir muchísimas hormonas, entre ellas el HCG. Podemos medir marcadores de infección como los anticuerpos IgG, IgM para Chagas, toxo, sífilis, dengue y otros. Y ahí la diferencia entre esta diferenciación entre IgG e IgM va a estar dada por los anticuerpos, los segundos anticuerpos que usamos, o sea, anticuerpo anti-IgG o anticuerpo anti-IgM, y así diferenciamos. Cada uno viene en un reactivo diferente. Y antígenos relacionados con factor 8. Las muestras a ser estudiadas van a ser suero o plasma heparinizado. ¿Cómo se informan los resultados? Las pruebas pueden ser cualitativas, por ejemplo, en el caso del beta-HCG, generalmente se ve la formación de color es positivo y si se queda incoloro es negativo. Y en el caso del Chagas IgM, por ejemplo, se da un resultado negativo o positivo. Eso, en este caso, se hacen lecturas y tienen un valor de corte de absorbancia. Y también se pueden hacer pruebas cuantitativas, detectando, por ejemplo, anticuerpo IgG para Toxoplasma gondii, 50 unidades internacionales por mililitro. Y eso se tiene con una calibración previa, o sea, se tiene que tener una curva de calibración donde nos muestra la absorbancia versus la concentración de lo que encontramos. El segundo inmunoensayo es el MEIA, que es una variante del ELISA, pero en este caso se utilizan micropartículas, o sea, unas partículas muy pequeñitas que están recubiertas con los anticuerpos específicos de la sustancia que quiero detectar
y eso hace que aumente mucho la superficie de contacto entre el anticuerpo y el antígeno y aumenta la cinética de los ensayos. La desventaja del MEIA es que se hace en equipos automatizados y la ventaja es la cinética y sí, la principal ventaja es la rapidez y también la sensibilidad. Entonces, en este caso tenemos las micropartículas que están recubiertas de anticuerpos antianalito y se incuban con la muestra, ¿verdad? Si en la muestra están los antígenos, estos se van a unir a los anticuerpos. Y ahí se hace una transferencia a una matriz de fibra de vidrio y luego se agrega unos anticuerpos antianalito porque ya están marcados con fosfatasa alcalina y se agrega el sustrato de la fosfatasa alcalina que se convierte en el producto y el producto es fluorescente. Este es uno de los equipos, un equipo que se usa para la media, es un tipo de equipo para que se den cuenta, nomás que es muy diferente al espectrofotómetro que utilizábamos para el ELISA. Este es un equipo automatizado, grande, sumamente caro y cuyos reactivos también son caros. Las aplicaciones clínicas son prácticamente las mismas que para el ELISA y el informe de resultados generalmente se da en forma cuantitativa y con interpretaciones. O sea, en el caso de que sean cuantitativos, da directamente las concentraciones y en el caso de los cualitativos, da la señal que emite el equipo con la interpretación si es positivo o negativo. Otra determinación es FPIA, que es el ensayo fluorescente con polarización, un ensayo inmunológico de polarización fluorescente. En este caso es un ensayo competitivo para detectar antígenos de bajo peso molecular y que se encuentran en baja proporción en sangre o en líquidos biológicos. Acá la señal va a ser un marcador fluorescente conjugado. Entonces lo que vamos a medir es el cambio de intensidad de la luz polarizada, que va a ser inversamente proporcional a la concentración de la sustancia a analizar. Así como les dije, cuando vemos que es un ensayo competitivo, significa que la señal es inversamente proporcional. Y los marcadores que se suelen utilizar son la fluoresceína, la rodamina y la umbeliferona, que son marcadores fluorescentes, o sea, son sustancias fluorescentes. Entonces acá tenemos, por ejemplo, tenemos el anticuerpo y le agregamos la muestra del paciente, ¿verdad? Y lo que queremos detectar son estas sustancias que son unas toxinas. Entonces, acá en la muestra que no tiene las toxinas, al agregarle el trazador que es fluorescente, lo que va a ocurrir es que los anticuerpos se van a unir al trazador y eso va a hacer que haya una tasa de rotación menor, o sea, se vuelven como más pesados y rotan más lentamente y eso hace que se pueda detectar una alta polarización. ¿Sí? O sea, una alta señal. Entonces, cuando no hay o cuando hay muy poco de lo que estamos buscando, la señal que detectamos va a ser alta. ¿Sí? En cambio, cuando se pueden unir estos antígenos a los anticuerpos, o sea que existe la sustancia que estamos buscando, al unir al trazador, el trazador ya no encuentra tantos anticuerpos al que unirse, entonces se une a pocos anticuerpos y la mayor proporción se va a dar de anticuerpos con la sustancia a analizar. Entonces, en este caso, tenemos una mayor tasa de rotación y una polaridad menor, o sea, una polarización menor. Vamos a detectar menos señal. Entonces tenemos una curva característica de un ensayo competitivo que es una relación inversa
entre la señal que detectamos y la concentración de analito. O sea, cuanto mayor la polarización en unidades, significa que es menor la concentración de lo que estamos buscando. El FPIA utilizamos bastante para cuantificar fármacos terapéuticos como dioxina, teofilina, ácido acetilsalicílico, ácido valproico, benzodiazepina. O sea, son sustancias que normalmente se tienen que controlar. Entonces utilizamos FPIA para ese control. También se puede utilizar para drogas de abuso y algunas hormonas. ¿Cómo se informa? Fíjense, ácido valproico y carbamazepina, y tenemos en microgramos. ¿Por qué? Porque están en pequeñas concentraciones en sangre. Luego tenemos la quimioluminiscencia. Esta es una técnica que se está utilizando mucho ahora por su alta sensibilidad y especificidad, y se basa en que se emplean también micropartículas que tienen los anticuerpos, pero en este caso la marca es el éster de acridina o luminol. Entonces lo que ocurre es que hay una reacción química donde este éster de acridina se oxida, y ahí se puede detectar la luz emitida. Los tipos de quimioluminiscencia pueden ser por competencia o pueden ser tipo sándwich. Entonces acá tenemos el anticuerpo primario que se une al antígeno, y tenemos el anticuerpo secundario. Y acá está el luminol, ¿verdad? Y se oxida, y esta conversión, esta reacción es la que emite luz, y esa luz es la que podemos detectar. Las aplicaciones clínicas, las mismas que tanto Lisa como Meia. Y el informe de resultados. Bien, que acá tenemos, por ejemplo, troponina en nanogramos por mililitro, TSH en microunidades internacionales por mililitro. Puede detectar muy pequeñas concentraciones de sustancias. Otra técnica muy utilizada es la inmunofluorescencia. En la inmunofluorescencia se utiliza la unión antígeno-anticuerpo, donde está unida una sustancia fluorescente que se denomina fluorocromo. Entonces, estas sustancias tienen la capacidad de emitir ondas luminosas a una longitud de onda diferente de la que reciben. Por ejemplo, el isotiocianato de fluoresceína. En el caso de la inmunofluorescencia, necesitamos ciertas adaptaciones en el laboratorio. Primero, que el laboratorio necesita un lugar especial para hacer la inmunofluorescencia. Tiene que ser un cuartito oscuro, un cuarto cerrado y con oscuridad, la máxima oscuridad para que se pueda detectar la fluorescencia. También se necesita un microscopio que esté adaptado para hacer la lectura, y lo más importante, se necesita personal entrenado. Tiene que ser una persona que sepa procesar y sepa interpretar, porque si no se vuelve una interpretación muy subjetiva. Entonces acá tenemos el microscopio que es adaptado para inmunofluorescencia, y la base de la técnica podemos tener directa o indirecta. En el caso de la directa, tenemos el antígeno, y directamente se une el anticuerpo unido a la fluoresceína y se puede detectar por microscopía. ¿Sí? En este caso, el antígeno es directamente la muestra biológica. Y en el caso de la indirecta, tenemos el antígeno que viene con el reactivo, y tenemos el anticuerpo y un segundo anticuerpo que está unido a la fluoresceína. Y acá este anticuerpo generalmente está en sangre. Y tenemos el antígeno que viene en el reactivo, y el anticuerpo también viene en el reactivo.
En la directa habíamos dicho que se forma un solo sistema antígeno-anticuerpo. El antígeno está en las muestras biológicas, o sea, en este caso, en un portaobjetos en el laboratorio, nosotros colocamos nuestra muestra biológica, que puede ser suero, puede ser hisopado faríngeo, secreciones uretrales, vaginales, espermáticas. Y para investigar virus respiratorio, clamidia, varaplasma, o sea, lo que queramos. Según lo que queramos, vamos a utilizar el reactivo donde va a estar el anticuerpo con la fluoresceína. Y también se hacen varios lavados y luego se hace la observación. En la inmunofluorescencia indirecta podemos detectar tanto antígeno como anticuerpo. Y el anticuerpo que investigado, que va a estar en la sangre del paciente, se aplica sobre el corte de tejido que ya viene en el reactivo y luego se hace visible añadiendo un antisuero o una antiinmunoglobulina fluoresceinada. Y esta técnica de inmunofluorescencia indirecta es muy importante en la investigación de autoinmunidad porque aparte de decirnos si es positiva o negativa, nos da un patrón de fluorescencia que ayuda bastante en la dirección que se va a tomar cuando se investigan enfermedades autoinmunes. ¿Cómo se informa la inmunofluorescencia? El tema con esta técnica es que hay que hacer diluciones previas para poder procesar. Entonces se informa por diluciones, o sea, no tenemos una cantidad exacta, una concentración exacta. Por eso en muchas determinaciones está siendo reemplazada por la quimioluminiscencia. Y se hace una confirmación nada más por inmunofluorescencia, por eso que les dije que ayuda bastante. Entonces, para poder interpretar los resultados, tenemos que ver cómo se informa. Por ejemplo, Chagas, anticuerpo IgG, positivo, dilución 1 en 80. ¿Sí? Y el valor de referencia es negativo, dilución 1 en 10. Significa que a todos los tubos, a todas las muestras de todos los pacientes, se le hizo dilución 1 en 10 y la muestra de este paciente dio positivo 1 en 10, entonces se siguió la dilución hasta encontrar una negativa. Y la anterior positiva era la 1 en 80. En el informe cualitativo se informa nada más que positivo cuando hay presencia de fluorescencia y negativo cuando hay ausencia de fluorescencia. Este es el portaobjetos que viene para IFI, o sea, ya viene en el reactivo y los antígenos ya están pegaditos según lo que queramos detectar. Y así es como se ve en el microscopio. La fluoresceína se ve fluorescente. En el caso que utilicemos rodamina, se ve así de color rojito. Y las ventajas, como dijimos, es la buena sensibilidad y especificidad, y las desventajas es esta interpretación subjetiva que va a depender del operador, que tiene que estar muy capacitado, y el hecho de que sea semi-cuantitativa, o sea que no nos da concentraciones absolutas, sino que se informa por diluciones. Cuando digo que es importante para la investigación de la autoinmunidad, es por esto. Por ejemplo, cuando se hace detección de anticuerpos antinucleares, se pueden encontrar distintos patrones de fluorescencia. O sea, utilizando el mismo reactivo y diferentes sueros, ¿verdad? Lo que se encuentran es distintos patrones. Entonces, de acuerdo a los patrones que se encuentran con los anticuerpos antinucleares, te puede ir guiando a enfermedades asociadas. Entonces, de acuerdo al patrón que encuentro, yo puedo ir haciendo otras determinaciones que me van a ayudar a confirmar el diagnóstico presuntivo. Este cuadro de acá no es para que ustedes aprendan así como tal los patrones ni nada de eso, sino que para poder entender la importancia de la inmunofluorescencia en el diagnóstico de las enfermedades, especialmente las enfermedades autoinmunes. Otra determinación, otro inmunoensayo es la inmunodifusión radial.
que se utiliza mucho en los laboratorios, y en este caso tenemos una placa donde hay un gel, y en ese gel está embebido el anticuerpo anti lo que queremos determinar. Entonces nosotros pipeteamos la muestra del paciente en una proporción muy pequeñita, y lo que va a ocurrir durante las siguientes 48 a 72 horas es la migración así radial, o sea, en forma radial va a ir migrando van a ir migrando las sustancias, y a medida que le encuentra al anticuerpo específico, lo que va a ocurrir es que va a precipitar. Y esa precipitación va a ser directamente proporcional a la cantidad o a la concentración de la sustancia que estamos buscando. Tiene una incubación de 48 a 72 horas y utilizamos para hacer el dosaje de inmunoglobulinas como IgG, IgM, IgA, ¿sí? Pero acá estamos hablando de inmunoglobulinas totales, no son las específicas para una enfermedad u otra, son inmunoglobulinas totales en suero. También podemos hacer para complementos como C3, C4 y muchas otras sustancias. Entonces, cuando tenemos después de las 48 a 72 horas la migración total, fíjense que acá la incubación se hizo en cámara húmeda, este es un algodoncito húmedo. Hacemos la medición del radio o del diámetro de este halo de precipitación, y eso es directamente proporcional a la concentración de la muestra que estamos buscando. Y eso está previamente establecido en una curva de calibración, donde está radio o diámetro versus la concentración de la muestra. Acá tenemos los métodos espectrométricos, que son turbimetría y nefelometría. En este caso tenemos que la turbimetría mide el descenso de la luz transmitida a través de la disolución de partículas a consecuencia de su dispersión. Y el detector está en línea con la fuente de luz. Y en la nefelometría se mide la luz dispersada a diversos ángulos de la fuente de luz. O sea, acá tenemos una misma fuente de luz, un condensador que hace que haya un solo haz incidente en la solución, y de acuerdo al dónde está puesto el detector, se va a llamar turbimetría o nefelometría. En el caso de la turbimetría, siempre está en línea con el haz de luz, y en la nefelometría puede estar a distintos ángulos del haz de luz. Y elegir una de las determinaciones u otra, o sea, una de las técnicas u otra, ya que se utiliza el mismo equipo, va a depender de el tipo de sustancia que se quiera analizar. Generalmente usamos la turbimetría para grandes concentraciones de partículas que dispersan luz, y la nefelometría para pequeñas concentraciones de partículas dispersadoras de luz. Utilizamos especialmente la nefelometría, para las mismas sustancias que la inmunodifusión radial, que son estas que están acá: alfa-1 antitripsina, apolipo A1 y B, ceruloplasmina, complemento, PCR, aptoglobina, inmunoglobulina y otras. La inmunocromatografía es lo que conocemos comúnmente como test rápido, ¿verdad? Se basa en una membrana donde va a haber una migración por capilaridad de la muestra, y vamos a tener la detección por anticuerpos específicos. La tira de reacción tiene una zona de muestra que es donde se pipetea la muestra, donde van a estar el antígeno que queremos detectar. En este caso, como ejemplo, ponemos el HCG. La migración por capilaridad va a ser en este sentido, y tenemos una zona de reacción, una zona de test y una zona de control. Siempre va a ser en ese orden. La zona de control siempre tiene que estar al final
para evaluar si es que el movimiento fue total, si el movimiento por capilaridad de la muestra fue total hasta el final. Entonces, esta zona de control siempre se tiene que colorear. ¿Qué ocurre en cada zona? En la primera parte se une un anticuerpo monoclonal que está unido a una enzima, ¿sí? A una enzima cuyo sustrato es un colorante. Entonces, esto, así como está, migra por capilaridad en este sentido. Al llegar a la zona de test, lo que ocurre es que tenemos un anticuerpo específico para el HCG. Entonces, lo que ocurre es este sándwich: anticuerpo, antígeno, anticuerpo, y queda pegadita ahí la enzima. Y en esta zona también está el sustrato. Entonces, como queda pegado el sustrato, o sea, la enzima le convierte al sustrato en coloreado y esta zona se colorea. ¿Sí? Acá continúa la migración. Acá lo que tenemos en la zona de control ya es un anticuerpo secundario inmovilizado, pero este anticuerpo es anticuerpo conjugado, o sea, lo que va a detectar es el anticuerpo conjugado que estaba luego al principio y que va a migrar, le va a utilizar al plasma como vehículo o al suero como vehículo para llegar hasta acá. Entonces acá se va a colorear por más de que no esté unido el HCG, ¿sí? O sea que la zona de control siempre se colorea, haya o no haya antígeno. Por eso es que se dice una rayita negativo y dos rayitas positivo. Acá tenemos el resultado positivo. Esta es la zona de muestra, migración por capilaridad, zona de test, zona de control. Resultado positivo, entonces aparecen las dos partes coloreadas, y en el resultado negativo solamente la zona de control está coloreada. Esta es otra presentación de los cassettes. Acá se pipetea la muestra, tenemos la zona de test y la zona de control, ¿sí? Y acá en el resultado positivo, los dos coloreados; resultado negativo, solo uno coloreado. Y por último, para esta parte tenemos la aglutinación. En la aglutinación, lo que se observa en forma macroscópica es el agrupamiento y sedimentación cuando ocurre la reacción antígeno-anticuerpo. Hay partículas de látex que están recubiertas por los anticuerpos, que si hay antígeno en la muestra del paciente, lo que va a hacer es que se aglutinen estas partículas y esto se pueda observar de manera macroscópica. O sea, podemos ver a simple vista. Las aplicaciones que solemos hacer por aglutinación de partículas de látex: la proteína C reactiva, ASTO, factor reumatoideo. Aglutinación en sí, pero no de partículas de látex, es la tipificación sanguínea. La ventaja es que tiene una interpretación fácil, es fácil de hacer, no requiere personal súper entrenado, el costo es accesible y no se requieren equipos automatizados. Y la desventaja es que se informa en dilución, o sea que es semi-cuantitativa, en el caso de que sea positiva, obviamente, ¿verdad? Un tipo de aglutinación donde lo que se aglutinan son los glóbulos rojos es la reacción de tipificación sanguínea, o sea, determinar el grupo sanguíneo de una persona, ¿verdad? Sabemos que hay varios sistemas para hacer la tipificación sanguínea y el que se utiliza más comúnmente es el sistema ABO, donde se basa en el hecho de que los individuos del grupo A tienen los glóbulos rojos recubiertos de antígenos A, solamente antígenos A. Los del grupo B tienen antígenos B nada más en sus glóbulos rojos. Los del grupo AB tienen los dos tipos de antígenos
y los del grupo O no tienen antígenos. Entonces, si nosotros ponemos en contacto con reactivos que son anti-A y anti-B, lo que va a ocurrir es lo siguiente. En los individuos del grupo A, con el reactivo anti-A, se va a producir aglutinación. Y con el reactivo anti-B no pasa nada porque no tiene antígeno B. Con los individuos, en los individuos del grupo B, con el reactivo anti-A, no aglutina y con el anti-B se produce aglutinación. Con los individuos del grupo AB, con ambos reactivos se va a producir aglutinación y con los del grupo O no se produce aglutinación con ninguno de los dos. Miren que esto es solamente para hacer la tipificación ABO y aparte vamos a ver en la práctica cómo se hace la determinación. Aparte se hace la determinación RH, que es con otro reactivo que se llama anti-D. Y ahí se va a dar si es RH positivo si aglutina o RH negativo si no aglutina, aparte de esta tipificación de grupo. Acá nuevamente utilizando el reactivo anti-A, se puede ver que el grupo A aglutina. En el grupo O no aglutina con ninguno de los dos reactivos y el grupo B aglutina solamente con el reactivo B y no con el A. Es una variante, o sea, lo que vimos hasta ahora fueron los inmunoensayos así más utilizados. Les quería traer también la citometría de flujo, que es una técnica que ahora se utiliza mucho en investigación, en investigaciones y diagnósticos más finos, ya que es una técnica bastante sofisticada. De una vez se puede hacer identificación, recuento y clasificación de células según las características morfológicas, el hecho de que tengan o no biomarcadores. Los citómetros de flujo constan de un tubo así muy finito y transparente donde las células van pasando de a una y reciben la incidencia de luz y esa luz es transmitida y dispersada de acuerdo a los distintos tipos de células y de acuerdo al gráfico que se obtiene después, nosotros podemos hacer inferencias de acuerdo, con base a su naturaleza, tamaño y complejidad celular. Entonces, acá tenemos el citómetro de flujo, tienen el tubo acá finito donde van los distintos tipos de células. Acá se pone la muestra, que es la mezcla de células, y recibe la luz láser y lo que ocurre es que va a transmitir y van a haber distintos detectores que van a recibir las señales emitidas por esas células y de acuerdo al patrón de señales se puede saber qué tipo de célula y la cantidad que hay. ¿Por qué es importante el citómetro de flujo? Porque nos ayuda en la diferenciación celular, que es muy importante en algunos tipos de investigaciones. Por ejemplo, en el estudio de subpoblaciones linfocitarias en las inmunodeficiencias, en el caso de las enfermedades autoinmunes, en las infecciosas, en las neoplasias, en los trasplantes. O sea, podemos utilizar para muchas investigaciones. Este es un ejemplo, obviamente no es para que ustedes aprendan. En la enfermedad celíaca sabemos que hay una atrofia de las vellosidades intestinales y una de las características de la biopsia es que hay infiltración de linfocitos. Entonces, hacer un linfograma intraepitelial por citometría de flujo ayuda, o sea, es un plus al hacer la biopsia para aumentar esa especificidad de la biopsia. Entonces acá se puede ver en una mucosa sana el patrón de distribución. Y fíjense que acá los linfocitos intraepiteliales constituyen nada más que un 5% en una mucosa normal. En cambio, en un paciente celíaco
cómo aumenta al 31%. Y otra vez, la diferenciación, los tipos de linfocitos también ayudan en ese diagnóstico. Acá tenemos los natural killer 34% y fíjense que en el celíaco baja a 0,2%. Y tenemos estos otros tipos de células de 3%, células T gamma delta se llaman. De 3% suben a 43%. O sea que cambia la proporción de células. Entonces, este patrón ayuda en el diagnóstico y el seguimiento de la enfermedad celíaca. Otra aplicación importante, sabemos que los pacientes que tienen HIV constantemente están siendo controlados con relación a su recuento de células TCD4 porque son el target del virus. Entonces, por citometría de flujo también se puede hacer este recuento. En el caso del HIV, vamos a mirar un poquitito una de las técnicas que se usó muchísimo para la confirmación y se sigue utilizando en el seguimiento de pacientes con VIH. Se llama Western Blot y se basa en una técnica de inmunotransferencia. En esta técnica se detectan anticuerpos específicos para antígenos del HIV. Entonces tenemos el VIH que tiene sus distintos tipos de antígenos tipo antígeno de superficie, no me viene la palabra, y están los de la cápside, perdón, los de la cápside y los del centro, que es el core. Si nosotros tamizamos, rompemos todo este virus y le hacemos una electroforesis, lo que va a ocurrir es la separación de todas estas partecitas. Entonces va a haber una separación de los antígenos. Y si esta tira donde están los antígenos separados, ponemos en contacto con el suero de un paciente en el cual estamos tratando de diagnosticar VIH, lo que va a ocurrir es que si en ese suero existen anticuerpos específicos para los antígenos del virus, estos van a quedar pegaditos por los antígenos. Y después, por un medio detector y por una tinción, podemos observar las bandas características. Entonces, acá tenemos los pasos donde se extrae el VIH, se desestabiliza y se extraen los antígenos. Los antígenos son separados por electroforesis. Se visualizan los antígenos separados, se transfieren a una membrana y luego se recubre con el suero del paciente. Después de la incubación, se recubren con anticuerpo marcado y se detecta el anticuerpo enlazado marcado. Acá tenemos los pasos, ¿verdad? Primero una desnaturalización, luego la electroforesis y luego se pone en contacto con el suero, se hace una inmunodetección con anticuerpos marcados y una exposición en film. ¿Qué es lo que vamos a obtener? La representación esquemática de resultados. Lo que se va a ver en un resultado positivo es que la mayoría se va a colorear. O sea, la mayoría quiere decir que hay anticuerpos contra cada uno de estos antígenos, ¿sí? En un resultado negativo, ninguno. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta para decir si es positivo o negativo un Western blot? Y eso varía según las autoridades. O sea, la FDA da cierto criterio, después las otras autoridades de salud también, y la que se está usando en Paraguay, el criterio de positividad es la del CDC de Atlanta, donde tenemos que tener por lo menos dos bandas, una P24 y la GP41 o GP160-120. Entonces la interpretación es, cuando no hay bandas, es no reactivo. Y reactivo se dice cuando hay dos bandas de la envoltura, que puede ser GP41, GP120 o 160, y la P24. Y este es según el criterio de CDC. Y cuando hay
un otro patrón de bandas que no corresponden a los resultados positivos, se considera indeterminado y se tiene que hacer PCR. Ahora mismo, los criterios de diagnóstico en pronacida son realizar el test rápido para VIH, que es por inmunocromatografía, es el mismo que vimos hace un rato, y estos cassettes llevan solo minutos para dar el resultado y no se necesita un personal muy entrenado y están en las distintas regiones sanitarias del país. Entonces, si este resultado da positivo, o sea, da reactivo, ahí se hace una carga viral por PCR. Ahora vamos a ver algunas técnicas de biología molecular aplicada a medicina. Entonces, lo que vimos hasta ahora eran técnicas de inmunoensayo donde detectábamos generalmente anticuerpos o antígenos, o sea que proteínas, ¿verdad? Y en el caso de las técnicas de biología molecular, podemos detectar cambios ya en el ADN, o sea que nos estamos adelantando un paso. En vez de detectar productos, podemos detectar ya directamente cambios en los genes. Entonces, las técnicas de biología molecular se basan en esta correspondencia que hay entre los nucleótidos en la doble hebra del ADN. ¿Qué es una sonda de ácido nucleico? Es una hebra corta de ADN o ARN de una secuencia conocida que está bien caracterizada y es complementaria a la secuencia base en el blanco de la prueba. O sea que yo tengo una muestra de ADN, le someto a temperatura para poder desnaturalizar, o sea que separar las hebras a hebras simples. Y esta sonda marcada es lo que voy a tener en mi reactivo. O sea, es lo que yo quiero detectar si existe o no en esta hebra de ADN. Entonces, incubo la muestra con el reactivo y veo si se produce o no hibridación. Entonces se puede dar hibridación positiva si encuentra la parte complementaria, ¿sí? Y generalmente va a estar acompañada de alguna señal, o sea, algo que me permita ver esa hibridación. Y si es negativa, es si no encuentra la parte complementaria a su secuencia. Acá hay otra forma de expresar, ¿verdad? Siempre hay una desnaturalización o separación de la doble hebra y se tiene una sonda que está bien caracterizada en el reactivo y ahí se produce un híbrido DNA sonda. Una forma de análisis de ADN muy utilizada es la de Southern Blot. Esta le parece mucho al Western, pero en el Western estábamos detectando anticuerpos. Acá en este caso lo que detectamos es directamente ADN. O sea, se hace una electroforesis en gel de la muestra de ADN, luego se hace una transferencia a una membrana y se coloca la sonda que está marcada. La sonda es la que me define qué es lo que yo quiero buscar. Si la sonda encuentra su complementario, quiere decir que existe la secuencia que yo estoy buscando. Y luego se hace un lavado de sonda y van a quedar las marquitas de lo que quedó de la hibridización o hibridación. Y eso si se expone a un fin de rayos X, se tiene un patrón de hibridación. Como la mayoría de las veces nuestras muestras de ADN son muy pequeñas, para poder estudiar se desarrollaron técnicas de amplificación, que consiste en hacer muchísimas copias del ADN que nosotros queremos estudiar. Y esta amplificación se hace in vitro. Una de las técnicas más utilizadas es la reacción en cadena de la polimerasa. En forma enzimática se pueden generar millones de copias del ADN y de esa manera
aumentamos la sensibilidad analítica, o sea, aumentamos mucho la cantidad de copias para poder estudiar tranquilamente. Se utiliza un equipo que se llama termociclador, que se basa en la variación de temperatura para que se pueda producir la reacción. Y la reacción en sí se basa en esto. Tenemos la doble hebra que nosotros queremos estudiar, o sea, que queremos amplificar. Entonces, lo que primero se hace es subir la temperatura a 94 grados. Entonces, lo que ocurre es la separación de las hebras de ADN. Al bajar la temperatura, ocurre la alineación del cebador o el primer, que es el que va a permitir que se una la polimerasa. Y después se sube nuevamente a 72. La polimerasa va a realizar la extensión del cebador y va a amplificar. O sea, ya de una doble hebra acá al final del primer ciclo ya tenemos dos doble hebras, ¿sí? Si volvemos a subir la temperatura, vuelve a producirse el mismo ciclo y fíjense cómo al final del tercer ciclo tenemos mucho más que al primero. Entonces es una amplificación exponencial de la cantidad de moléculas. Entonces, para poder realizar esta prueba, tenemos que tener en la mezcla de reacción la muestra de ADN, la muestra que queremos amplificar. Después tenemos que tener los cebadores de oligonucleótidos, la polimerasa, que es la que va a hacer el trabajo, y la materia prima para que se pueda amplificar es el trifosfato de nucleótidos. Y todo eso en una solución amortiguadora o buffer. Acá podemos ver cómo a medida que aumentan los ciclos de PCR va aumentando muchísimo en forma exponencial la cantidad de ADN. Y en el laboratorio de ADN es un laboratorio donde se tiene que tener mucha atención y delicadeza, ya que todas nuestras células pueden contaminar nuestras muestras. Entonces, generalmente tienen áreas que no se pueden mezclar. O sea, se tiene que hacer en áreas separadas. La preparación de la reacción en el área 2 se hace el procesamiento y luego se hace el revelado y la detección del producto amplificado. Entonces, esto tiene que ser unidireccional. Todo uno se tiene que cambiar para pasar de un área a la otra. La PCR en tiempo real es una variante de la PCR donde nos permite, en el momento en que se va amplificando, poder detectar lo que se va amplificando, ¿verdad? Entonces, se basa en que hay un compuesto fluorescente y una molécula apagadora en cada extremo. Entonces, mientras estos están unidos, no puede fluorecer el fluorescente. Entonces, cuando pasa la polimerasa y rompe esa unión, eso hace que empiece a generar fluorescencia y se pueda medir. Y la cantidad de señal va a ser directamente proporcional a la cantidad de moléculas que se van polimerizando. O sea, acá tenemos, ¿verdad? Tenemos la sustancia fluorescente y el apagador. Entonces, mientras están cerca, no va a haber fluorescencia. Entonces, a medida que viene la polimerasa y está realizando la polimerización, rompe esta unión. Y al separarse uno del otro, ahí sí se puede detectar la fluorescencia. También se puede dar que haya un fluoróforo donante y uno aceptor. Entonces ahí recién cuando estén unidos los dos se pueda detectar fluorescencia. Acá vamos a ver un videíto interesante. Actualmente en España, el coronavirus se está diagnosticando
¿Se escucha ahí el video? Sí, Sí. sí. Mediante qPCR, también llamada Real-Time PCR. Las siglas qPCR vienen de Quantitative Polymerase Chain Reaction, o reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa. Una PCR consiste en la amplificación de un fragmento de ácido desoxirribonucleico o ADN. Imaginemos que tenemos una cantidad muy pequeña de ADN, pues mediante PCR podemos obtener muchas copias de este fragmento para poder trabajar con él. ¿Qué se necesita? Lo primero es el molde o ADN que queremos amplificar. Luego necesitaremos primers específicos, también llamados oligonucleótidos o simplemente oligos, que son fragmentos de ADN pequeños y complementarios al inicio y al final de la región que queremos amplificar. Una enzima polimerasa capaz de llevar a cabo la reacción de amplificación, nucleótidos, las piezas que componen el ADN, y cambios de temperatura. Veamos primero la base de esta técnica. A una temperatura como la de nuestro cuerpo, 37 grados o incluso superior, el ADN se encuentra en su forma nativa, de doble hélice, con las dos cadenas apareadas. Pero a medida que aumentamos la temperatura, el ADN se desnaturaliza, es decir, se separan las hebras, se quedan como hebras simples. Ahora, si recordamos, en nuestra mezcla hay pequeños fragmentos que aparean específicamente con el ADN que queremos amplificar. Entonces, si bajamos la temperatura lo suficiente para que estos pequeños fragmentos se unan al molde, tendremos esta situación. A continuación, tenemos que subir la temperatura hasta la cual la enzima polimerasa es capaz de hacer su función, que es fabricar más ADN. Es decir, empezando en el extremo que deja el primer, es capaz de leer la hebra molde y poner el nucleótido complementario en la nueva hebra, hasta llegar al final. Así es como en un primer ciclo de amplificación de un solo fragmento de ADN obtendremos 2, por lo que en el siguiente ciclo de 2 tendremos 4, en el siguiente de 4 tendremos 8, y así sucesivamente con la cantidad de ciclos que queramos poner. ¿Qué es importante de todo esto? Que la PCR es una técnica de amplificación que nos sirve para aumentar en gran cantidad nuestro ADN de partida. ¿Cómo se utiliza esto para el diagnóstico del coronavirus? Pues bien, primero extraemos la muestra del paciente, que será un exudado nasofaringeo o orofaringeo, un esputo o un lavado broncoalveolar, porque como sabemos el virus afecta al sistema respiratorio. En esta muestra va a estar el virus y por tanto su material genético, que en el caso del coronavirus es ácido ribonucleico o ARN. El primer paso que tenemos que hacer es retrotranscribir el ARN a ADN. Se hace mediante un proceso parecido al de PCR en el que no nos vamos a meter. Una vez tenemos el ADN del virus, elegimos la región que queremos amplificar. Según el protocolo de la Organización Mundial de la Salud, el gen que se utiliza actualmente es el RDRP, o gen de la replicasa del virus, enzima que el virus utiliza para producir más copias de sí mismo. Diseñamos primers que hibriden específicamente aquí y aquí, y sometemos a la muestra a PCR para amplificar esta región. Pero si recordáis, en el caso del coronavirus se está utilizando PCR cuantitativa. ¿Qué implica esto? Pues bien, se trata de una pequeña modificación en la que, aparte de los ingredientes básicos de PCR que ya hemos visto, se usa también una sonda fluorescente para que la reacción sea cuantificable. Esto funciona del siguiente modo. La sonda es también un oligo que hibrida específicamente con el gen que queremos detectar, pero además tiene unido a él un fluoróforo, molécula que emite fluorescencia, y un quencher, molécula que apaga la fluorescencia del fluoróforo. Por tanto, mientras fluoróforo y quencher se encuentren cerca, el fluoróforo no podrá brillar, no será visible ni cuantificable. ¿Qué pasa durante la PCR? Pues bien, la enzima polimerasa, a su paso por el molde, es capaz de desplazar la sonda, haciendo que fluoróforo y quencher se separen. Una vez alejados, el fluoróforo es capaz de emitir fluorescencia. Es decir, la emisión de fluorescencia indica que la duplicación de las cadenas de ADN ha tenido lugar. Funciona como reportero. Por lo tanto, cada vez que se produzcan nuevas copias, se liberarán nuevos fluoróforos y se emitirá más fluorescencia. Vemos entonces cómo la intensidad de fluorescencia es proporcional al número de copias de ADN que se producen. No olvidemos que todo esto está sucediendo en un tubo de ensayo y que la fluorescencia emitida está siendo medida por la máquina de qPCR, que nos devuelve un gráfico como este. Este gráfico representa la intensidad de fluorescencia emitida por la muestra, que es proporcional al número de copias, frente al número de ciclos de PCR. Entonces, para entenderlo, pongamos un ejemplo. Tenemos dos muestras, una de una persona sana y una de una persona infectada. La muestra de la persona infectada dará una curva de fluorescencia por encima del límite de detección establecido. Esto es lo que se lee como un resultado positivo, mientras que la persona sana, al no tener virus, la reacción de amplificación del ADN no tendrá lugar, no se liberarán los fluoróforos y no se emitirá fluorescencia. Este resultado se lee como negativo. La qPCR, además de darnos un resultado positivo o negativo, también nos permite calcular la carga viral.
Pongamos otro ejemplo, esta vez el de dos personas infectadas a las que llamaremos pacientes A y B. Si nos fijamos en este punto concreto de sus curvas, ambos tienen el mismo nivel de fluorescencia, pero para alcanzarlo, el paciente A solo ha necesitado 10 ciclos, mientras que el paciente B, 20. Esto es porque el paciente A tenía más ADN de partida, por lo que ha necesitado menos ciclos de amplificación para alcanzar un cierto número de copias, mientras que el B tenía menos material de partida, por lo que ha necesitado más ciclos. Esto, en términos médicos, se resume diciendo que el paciente A tiene más carga viral que el paciente B, siendo ambos positivos para la prueba diagnóstica del coronavirus. Excelente. Bueno. Entonces ahí pudimos ver espectacularmente cómo se hace el diagnóstico de COVID. Y acá podemos ver las aplicaciones de la PCR, ¿verdad? En el diagnóstico médico, que es lo que a ustedes les interesa, pero también se puede utilizar en análisis medioambiental, en la arqueología, medicina forense, en análisis de medicamentos. Entonces, en el diagnóstico médico se está utilizando mucho para hacer diagnósticos rápidos. Por ejemplo, en el caso de pacientes internados, donde hay una sepsis, no se puede esperar mucho tiempo de cultivo para para instaurar un tratamiento. Entonces, en ese caso, se utilizan reacciones de de PCR. Fíjense que acá es un panel de sepsis donde se pueden detectar bacterias, levaduras y genes de resistencia a antibióticos. En total se pueden detectar 24 patógenos de una vez en poco tiempo. Obviamente estas técnicas, estos reactivos son todavía caros, o sea, no dan para hacerse así a la población en general, pero sí ya están disponibles para estas situaciones especiales. Fíjense, acá está el de sepsis, acá está el panel respiratorio con 20 patógenos respiratorios, el panel gastrointestinal con 22. Entonces, en una hora podés detectar ya todos estos patógenos. Y también el de meningitis o encefalitis. Entonces, ya saben, para situaciones especiales ya existen estos reactivos en plaza y estas técnicas. Otra de las aplicaciones que se puede hacer de la PCR es para las pruebas no es solamente de paternidad, sino que para identificar individuos, ¿verdad? En el caso de la identificación, utilizamos una zona de los cromosomas que se llaman VNTR, o sea, se denominan variaciones en tándem de número variable. Entonces, para cada zona va a haber un número que va a ser característico de cada persona, ¿sí? Entonces, si tenemos un cromosoma materno y uno paterno y hacemos la PCR y la electroforesis de esta zona, vamos a tener que se van a formar fragmentos que migran en forma diferenciada, ¿verdad? Y si hacemos la evaluación de distintos VNTR, ¿sí? De distintos pares de cromosomas, entonces lo que ocurre es que cada individuo va a tener un patrón característico de electroforesis. Y eso hace que cuanto mayor sea la cantidad de VNTR estudiado, hace que haya un patrón muy característico e individual, que es como un código de barra, que es prácticamente imposible que dos personas tengan el mismo código de barras, ¿sí? Entonces es sumamente interesante esta técnica para poder identificar individuos. Entonces, ¿para qué nos puede servir cuando queremos hacer una prueba de paternidad? Tenemos el ADN de la mamá, el ADN del niño y el ADN de los dos probables padres, ¿sí? Entonces, al hacer el descuento, fíjense que acá el ADN del niño viene, cada franja viene de la mamá o del papá, ¿sí? Entonces, al descontar los que son de la mamá, quedan los que son del papá
y así se hace la identificación de la paternidad. También en el caso de una escena del crimen, cuando se encuentra alguna muestra, se hace una comparación con el ADN de la víctima y también de los sospechosos, y así se puede, al comparar, se puede saber quién es el culpable de un crimen. Bueno, y con esto terminamos esta parte de técnicas. No sé si hay alguna pregunta sobre todo esto. Qué poquito estamos. Sí, ustedes son los valientes Los valientes son. que Mira, estuvieron esta presentes. es nuestra verdadera convocatoria, si nos llamamos listas, qué triste. No, pero chicos, esto es bastante complicado de entender, ¿sí? Y realmente a veces el médico no sabe lo que pide. Entonces pide todo encimado o pide ya por un método que ya está obsoleto, ¿verdad? Entonces las interpretaciones tienen que ser perfectas. Siempre ustedes tienen que hacer ese tema de saber qué es lo que están pidiendo. Supongan ustedes el fundamento de lo que piden, una resonancia, una, qué sé yo, algo que no sea relacionado con el laboratorio, ¿verdad? Tienen que saber el por qué, no solamente la interpretación. La próxima clase vamos a hacer les vamos a presentar a ustedes cómo se informan todo esto que dio la doctora. Y van a ver ustedes las diferentes formas de interpretar un solo resultado por diferentes métodos. Y bastante complicadito. O sea que les felicitamos el aguante que nos hicieron hoy fuera de... Pero la verdad que este año nosotros no tuvimos la culpa porque hubieron demasiados cambios a última hora, ¿verdad? Les agradecemos mucho su presencia incondicional. Ustedes sí son